Bueno, a continuación cerramos con la tercera ponencia de esta jornada, con el título La Almadraba a través de la historia, la memoria documental de los archivos, a cargo de doña Lilian Dahlmann. Lilian nació en Kaiserslautern, en Alemania, en 1956, es licenciada en Historia, en la especialidad de Moderna y Contemporánea, y su tesis doctoral basada en la documentación del siglo XVIII sobre el periodo ilustrado español en sus aspectos socioeconómicos y políticos. Formada en Ciencia de la Paleografía y Diplomática en 1982, comenzó a trabajar en el archivo catalogando el resto de la documentación que quedó por clasificar y colaboró en el proyecto de lo que en el futuro sería la Fundación Casa Medina Sidonia. Desde el año 85 ocupa cargo de directora conservadora del archivo, siendo nombrada secretaria general de la citada fundación en el año 91. El 14 de marzo del año 2008 fue nombrada presidenta de la misma. Con todo, ustedes, Lilian. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ante todo a mis compañeros, que la verdad que me gustan muchísimo sus intervenciones y hace que mi presencia hoy aquí tenga un sentido, porque ellos han hablado todo basado en la documentación, no solo de nuestro archivo, como es el caso de mi amigo Antonio, y también de la investigadora amiga nuestra, en el archivo nuestro, ¿no? de la Fundación Casa Medina Sidonia. Y eso pone en valor esa documentación. Y yo hoy he venido a hablar precisamente de eso. ¿Qué es un documento? Y quiero que mi conferencia o mi ponencia vaya dirigido a aquellas personas que no sean especialistas en historia, sino que tengan una noción de lo que es un archivo y para qué sirve un archivo, que es el que nos tiene que devolver nuestra memoria. Y por eso agradezco la oportunidad de participar en este encuentro para compartir algunas reflexiones sobre la historia de la Almadraba desde una perspectiva historiográfica y documental. Mi propuesta parte de una pregunta fundamental. ¿Qué nos dicen los archivos sobre esa práctica milenaria de la pesca del atún? Y más aún, ¿cómo nos ayudan esos documentos a reconstruir no solo una técnica, sino un universo social, económico y cultural del mar, ligado al mar? A través de los documentos que se encuentran en el Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia, se puede trazar un recorrido por los cambios de la titularidad, gestión, explotación de estos recursos marinos y que nos evidencian el paso de un sistema casi feudal, en el que el duque, como señor territorial, ejercía el control absoluto, a una gestión más moderna, influenciada por la dinámica del comercio atlántico y la creciente intervención del Estado de los siglos XVIII y XIX, del advenimiento de la Edad Moderna, de la que tú, desde luego, Antonio, has dado prueba fehaciente con tu ponencia. La riqueza de este archivo, en el archivo nuestro, no reside solo en el volumen, sino en la diversidad de miradas que permiten. Cada tipo documental nos ofrece una entrada distinta para comprender una realidad compleja, como fue la Almadraba, en toda su dimensión social, económica, cultural y ecológica. Los archivos no solo son testimonios, son producciones de conocimiento. Gracias a ello podemos reconstruir el tejido vivo del pasado marítimo andaluz y aportar una mirada plural de la historia, donde conviven duques, comerciantes, pescadores, esclavos y redes de relación. Los documentos que hoy les voy a mostrar nos hablan de una organización técnica de las almadrabas, cómo se montaban las redes, qué materiales se utilizaban, cómo se disponía el copo, la estructura económica, desde las inversiones hasta la comercialización del atún salado o en escabeche, las relaciones laborales, el papel de los almadraberos, los arrendatarios, los capataces, incluso la presencia de trabajadores esclavizados o temporales. Y también las relaciones de poder, como los duques negociaban con la corona, con otras casas nobiliarias o con comerciantes italianos, flamencos y genoveses. Podemos observar cómo este arte de pesca evolucionó a lo largo de los siglos, cómo se ajustó a los cambios de la demanda del producto pesquero y cómo las políticas locales o imperiales influyeron en su desarrollo y nos permiten acceder a una historia desde abajo, a las voces de pescadores, jornaleros,
pueblos enteros que vivían al ritmo de la temporada del atún. Es decir, los archivos nos devuelven una memoria viva, que va más allá de la economía o la técnica. Nos hablan de la identidad, de la cultura marítima, de una relación simbólica y emocional con el mar. Los documentos son esenciales para comprender el contexto social, económico y político de épocas pasadas. Nos proporcionan detalles sobre las prácticas cotidianas, estructuras de poder, como ya he dicho, y relaciones económicas. Incluso aspectos culturales de la sociedad de entonces. La almadraba, más que una técnica de pesca, la almadraba no es solo un sistema de redes para la captura del atún, es en realidad una organización compleja de saberes, trabajos, relaciones económicas y estructuras. Su origen se remonta al mundo fenicio y romano, pero su desarrollo más documentado se produce a partir de la Edad Media, alcanzando un grado de sofisticación notable durante la Edad Moderna, especialmente en las costas andaluzas. Esta arte de pesca tiene una particularidad, combina lo artesanal con lo empresarial, lo ritual con lo productivo. No es casual que atrajera el interés de grandes casas nobiliarias como la de Medina Sidonia, que vio en ella una fuente de ingresos estable y estratégica. Y es precisamente ahí donde entra el Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia. Situado en Sanlúcar de Barrameda, custodia uno de los fondos documentales más valiosos para el estudio de la historia marítima peninsular. Entre sus cientos de legajos se encuentra una documentación riquísima relacionada con la pesquería del atún, libros de cuentas, registros económicos, contratos con armadores, inversores privados, a los que se le concedía el derecho de explotar determinadas almadrabas por un periodo determinado, a cambio de un pago. Ello nos permite estudiar el modelo económico, señorial o capitalista de explotación de estos recursos naturales y nos revelan la dinámica de precios, salarios, rentabilidad de la pesquería en distintas épocas. Los libros de cuenta, que luego les enseñaré algunos, son clave para una historia económica cuantitativa, ya que nos permiten analizar ciclos de prosperidad o de crisis, comparar rendimientos entre las distintas almadrabas, nos reflejan la estructura interna de costes, salarios, el material, los transportes, los impuestos, los márgenes de ganancia y su evolución histórica. Son muy interesantes para analizar las estrategias comerciales, los mercados de destino, por ejemplo, Andalucía, Castilla, Francia, incluso América. Y nos dan una visión de dinámica laboral en cuanto a las pagas por jornada, los tipos de trabajadores, las jerarquías internas. Otro bloque documental de gran interés es la correspondencia administrativa entre los gestores de las almadrabas y la Casa Ducal, con informes detallados sobre las capturas, problemas logísticos, conflictos legales, decisiones estratégicas. Son documentos que nos ilustran al día a día de la gestión señorial y las redes de comunicación interna. Muestra cómo el poder nobiliario se adapta a los cambios de mercado o a imprevistos como tormentas, pérdidas de redes, enfermedades. En definitiva, no solo nos explica la racionalidad administrativa aplicada a la economía pesquera, también nos habla de las tensiones sociales, huelgas, protestas, sabotajes y las relaciones con la corona y demás agentes estatales. En ese sentido son muy interesantes los documentos judiciales, como los pleitos, las denuncias y los diversos litigios. Esos expedientes reflejan cómo eran los conflictos entre los pescadores, con los pueblos vecinos, con otros señores, por delimitación de aguas o uso indebido de redes, lo que da visibilidad a actores normalmente invisibles, como son los pequeños pescadores, vecinos del común, mujeres, esclavos, y nos aportan un conocimiento sobre las normas jurídicas aplicadas al mar, de cómo se aplicaba el derecho consuetudinario, los fueros y cómo se llevaban a cabo las intervenciones por parte de los agentes de la corona. En otro apartado están los mapas, aquí hay algunos, planos, croquis y descripciones técnicas de las instalaciones. Son representaciones visuales de la ubicación de la almadraba, distribución de redes, zonas de captura, edificios, anexos, almacenes, saladeros.
son fuentes inestimables para una arqueología industrial y marítima. Además, vienen acompañados de documentación escrita que nos describen y conectan con el espacio físico y permiten reconstrucciones históricas del paisaje costero. Y algo más importante, nos aportan conocimientos sobre su diseño técnico, su evolución, su impacto espacial y ecológico y la organización del trabajo en función de este espacio. En otra sección del archivo tenemos los memoriales y las relaciones descriptivas que nos señalan cómo eran el montaje de las redes, los procedimientos de pesca. Son informes técnicos o administrativos que explican el funcionamiento general de las almadrabas redactadas por el duque, la corona o posibles arrendadores. Su valor historiográfico es de gran importancia porque contienen una visión reflexiva y planificada de la actividad pesquera y nos muestran un grado de tecnificación y especialización del conocimiento vinculado con el mar y el atún rojo, amén de proporcionarnos una visión científica y económica de lo que era una almadraba antes de la era industrial. Usos culinarios en la documentación. Aunque la documentación obrante del archivo no son recetas en sentido moderno, varios son las fuentes que contienen información clave sobre el consumo y preparación de los alimentos, en el caso que nos ocupa del atún. En los libros de cuentas y registros de administración quedan reflejadas las compras del atún salado, fresco o en conserva, para el abastecimiento de la casa, de los navíos, de los conventos, el que se empleaba para fiesta religiosa. Otra fuente muy valiosa son las cartas intercambiadas entre los duques, los administradores, los proveedores. En algunos se describe el atún, su calidad, la necesidad de conservarlo en determinada forma para su transporte. Hemos visto como el padre Sarmiento no solo hace un estudio biológico de lo que es el atún, sino también le proporciona recetas, ¿no? Como él, pues otras fuentes que nos hablan de cuál era una receta que había en Marsella o cómo los italianos preparaban el atún. Son fuentes muy interesantes y también vemos como cuando entra todo lo que es el producto americano, cómo se va combinando con el atún. Entonces, bueno, para hoy en día, para la gastronomía, son una fuente utilísima, ¿no? Luego tenemos los inventarios de despensa y almacén. Se enumeran todos los productos de lo que dispone la Casa Ducal, diferenciando las partes del atún, que también lo hemos visto antes. También conservamos los contratos de las ventas y su distribución, donde se detallan los precios y el destino, dónde va el atún, especialmente en su forma más común, que era el salazón, ahumado o en aceite. Son registros de prácticas de conservación, salado, salazón, prensado, técnicas que aparecen mencionadas en las fuentes como parte esencial para alargar la vida del producto. Estas técnicas implican también un saber artesanal que se transmite con el trabajo. Toda esta información nos permite reconstruir, al menos parcialmente, cómo se preparaba y consumía el atún en diferentes contextos, en las cortes nobiliarias, en los pueblos costeros, las órdenes religiosas y la jerarquización, ¿no?, de las partes del atún. Unos eran reservados para los nobles, otro para la venta o para la distribución popular. No olvidemos que el atún, aunque era común su presencia en la dieta popular, especialmente ciertas partes gozaban de un alto valor de prestigio en la cocina aristocrática. También muestra cómo el atún era parte de un sistema de provisión alimentaria, transportado desde la costa hacia la ciudad del interior o incluso a América. El atún no era solo un alimento local, sino también de circuito alimentario atlántico. Como podemos apreciar, los documentos no solo permiten estudiar cómo se pescaba y vendía el atún, sino también cómo se comía, cómo se conservaba y cómo se valoraba culturalmente. Nos ofrece una visión gastronómica del pasado, donde el atún es protagonista de un universo, de una técnica, de una cultura, de una memoria. Luego hay unos documentos, son más bien los diarios de Almadraba, de los que me extenderé un poquito porque son la fuente principal para conocer
toda la estructura, tanto desde el punto de vista económico como social, ¿no? Son un tipo de fuente que son documentos contemporáneos a los eventos que relatan en el momento. O sea, es una fuente que se escribe en el momento que se produce el hecho. En este caso, los diarios proporcionan una visión directa de las actividades pesqueras, los procesos comerciales, las costumbres locales y las condiciones socioeconómicas del momento. Los diarios de Almadraba pues, nos hablan de conflictos, de reyertas, de abusos de poder por parte del capitán. Nos habla realmente de cómo funcionaba en estos días o durante estas semanas una almadraba en todos los sentidos, ¿no? Permiten reconstruir no solo la dimensión técnica, ¿no? sino también las relaciones laborales, los conflictos, como he dicho, las prácticas comerciales y el peso simbólico que la pesca del atún tuvo en la identidad de las comunidades del litoral, lo que nos permite captar las dimensiones sociales y económicas tan importantes en el contexto de una sociedad preindustrial basada en la pesca y el comercio local. Son documentos invaluables para el estudio de la economía marítima de la región y de las tradiciones pesqueras de la época. Además, proporcionan información sobre el comercio del atún, que fue de gran relevancia en la economía y en el comercio de otros países europeos, especialmente en el contexto de las rutas comerciales hacia Italia y otros destinos del Mediterráneo, Marsella, etc. El hecho de que se mencionen aspectos como la meteorología o las tensiones entre pescadores y autoridades locales también permite explorar cómo las condiciones externas, como el clima en este caso, afectaban la producción económica y la interacción entre los actores sociales. Desde una perspectiva ambiental, también conocida como historia ecológica, estos diarios son una excelente fuente para analizar cómo las prácticas humanas, en este caso la pesca, interactúan en el entorno natural, ofreciéndonos datos sobre las condiciones meteorológicas, el comportamiento de las especies del atún, los cambios en la biodiversidad y las estrategias de adaptación de los pescadores ante cambios en el entorno. En ese sentido, los diarios no solo documentan la cultura pesquera, sino también la manera en que los seres humanos gestionaban los recursos naturales, una temática que ha cobrado gran relevancia en los estudios históricos contemporáneos, especialmente en el contexto de los estudios sobre la sostenibilidad y cambio climático. O sea, el padre Sarmiento o otros empleados de la Casa Ducal allá advertían de que había que pescar con mesura, que había que conservar cuando había el atún de retorno, que no se pescase. O sea, había ya voces que nos hablaban de ese cambio de mentalidad y de ese cambio, ¿no?, de paradigma, de cómo se debía pescar para no acabar con una economía tan importante como era la pesca del atún, ¿no? Hoy en día estos diarios pues, son considerados uno de los más ricos testimonios sobre la vida económica y ha sido objeto de diversos estudios e investigaciones que abordan tanto la historia de la pesca como la historia local de Conil o de Zara. Desde el punto de vista historiográfico, el análisis de esta documentación ofrece una perspectiva única sobre la historia del trabajo, la economía del mar, la articulación del poder señorial con el mundo productivo. Además, la almadraba aparece como un espacio de convivencia entre diferentes culturas, moriscos, cristianos, viejos, esclavos, africanos y clases sociales, lo que refuerza su interés como objeto de estudio interdisciplinar. Ello hace posible que podamos reconstruir aspectos de la vida cotidiana, las prácticas sociales y las estrategias comunitarias en una región concreta en lugar de limitarse a los grandes eventos o procesos históricos. Eso aporta una dimensión de la microhistoria más humanizada y particular, ¿no? Fuentes complementarias, además de estos diarios, también se pueden consultar documentos como carteles de comercio, registros notariales que reflejan la actividad comercial de la pesca del atún,
todo lo cual permite reconstruir un panorama más amplio de las relaciones comerciales y económicas en el sur de España durante la Edad Moderna. La memoria documental también ha contribuido a la recuperación patrimonial de la Almadraba en tiempos recientes. Exposiciones, publicaciones, proyectos de investigación han recurrido a los archivos para rescatar del olvido una práctica que sigue viva en ciertos puntos de la costa gaditana. La documentación archivística ha sido fundamental para entender la evolución técnica, como la levantá, la organización del copo o la ritualización de la pesca como evento comunitario. En los últimos años se ha producido un renovado interés por las almadrabas y me remito al público. Empezamos con muy pocas personas, ¿verdad? Y cada vez se van sumando más. No solo desde el turismo o la gastronomía, también desde la investigación histórica y patrimonial. Gracias a los archivos hemos podido reconstruir prácticas que estaban en riesgo de desaparecer del imaginario colectivo. Exposiciones, tesis doctorales, documentales, proyectos digitales. Todo esto ha sido posible gracias al trabajo paciente de lectura y análisis documental. Desde este punto de vista historiográfico, estos documentos permiten hacer algo más que narrar una historia lineal de la pesca del atún rojo. Nos invitan a una lectura crítica y plural. Nos muestran los conflictos, pleitos por el uso, vuelvo a decir, de aguas, disputas entre señores, enfrentamientos laborales. Nos revelan las estrategias de gestión de esos recursos anterior a la modernidad ecológica. Conclusión: la almadraba, más que una técnica de pesca, es un sistema cultural, económico y social, cuya historia no podría comprenderse sin la riqueza documental conservada en archivos como el de Medina Sidonia. Estos fondos no solo documentan un pasado, sino que permiten mantener viva la memoria de un modo de vida, de un saber hacer colectivo y de una relación íntima entre el ser humano y el mar. Desde esta óptica historiográfica, estudiar la almadraba a través de los archivos implica recuperar voces silenciadas, visualizar estructuras de poder, comprender cómo la economía del mar ha influido en el devenir histórico del sur peninsular. La memoria documental, por tanto, no es solo una herramienta del pasado, sino una vía para construir futuro a través del conocimiento, la protección y la valorización del patrimonio marítimo. La pesca del atún, como tantas otras formas de interacción histórica con la naturaleza, no puede comprenderse sin su rastro documental. Los archivos, en especial el de la Casa Medina Sidonia, se convierte así en guardianes de una memoria que va más allá del dato. Nos ofrece un relato completo de una sociedad que vivió del mar y con el mar. En definitiva, los documentos no solo nos hablan del pasado, nos interpelan en el presente, nos invitan a pensar en el futuro del patrimonio marítimo y de nuestra relación con el medio natural. Como he hablado de tipo documental, y ahora me gustaría enseñarle algunos documentos que pueden ser de interés. Bueno, este primer mapa es una reconstrucción de cómo se fueron armando en los distintos puntos. Aquí tenemos todas las almadrabas de la costa onubense y las de Sanlúcar Barrameda, justo las que estaban enfrente del Coto de Doñana, que esas eran las almadrabas que el 14 Duque quería armar a toda fuerza. Y son muchos informes que hay porque no se puede armar. Tú habrás visto alguno, ¿no? En el archivo. Y la verdad que siempre ha sido un fracaso. El sucesor en la casa, el 15 Duque, Álvarez de Toledo, José Álvarez de Toledo, también quiso armar esa almadraba, la de Carmoneros y la de Salavar, y bueno, era imposible. En fin, eso es una reconstrucción, es un mapa que hemos confeccionado para mostrar dónde se armaba esa almadraba. Bueno, ya hemos hablado de este mapa tan interesante
Este en concreto a mí para mí es especialmente interesante porque además intervienen todos los factores. Aquí están los comerciantes, los barcos que llevan ese atún a América, y aquí vemos unos corrales de pesca, que son los corrales que la Casa Ducal arrendaba precisamente a Regla, ¿no? Al convento de Regla. Se ve Chipiona, al puerto Santa María, Rota. Aquí, por ejemplo, vemos al Tucán. Hofnagel pues había estado en América y trae esos recuerdos, ¿no? de esos animales, de esas especies, y las lleva a ese plano de la almadraba de Cádiz y de Conil. Este ya lo he visto antes, pues aquí también, cómo se lleva el atún, cómo se quemaban las cabezas, a veces. Si bien en la documentación yo he visto que muchas veces estas cabezas se guardaban para la gente más pobre, pero no, por regla general se quemaban, no se dejaban ahí porque evidentemente los olores a veces se hacían insoportables. Bueno, eso es un mapa geográfico de la costa atlántica de Andalucía para que nos hagamos una idea de dónde estamos, y también para ver la dimensión que la Casa Medina Sidonia vio en toda esta región, partiendo de Guzmán el Bueno, donde ya veremos algún documento que cómo se va estructurando desde el punto de vista económico una casa, que en principio Guzmán el Bueno era un mercenario, que estaba tanto a las órdenes de la corona de Marruecos como de la corona castellana, pero que es el que realmente va a introducir las almadrabas nuevamente en la costa occidental y en la costa gaditana. El primer documento que tenemos, porque el de Sancho IV que se ha mencionado antes, es una copia simple. Es una copia simple que tiene la validez que tiene, no es una copia original, no es un documento de original de la época del siglo XIII, pero por ejemplo, no lo he traído aquí, la primera vez que se menciona la almadraba en la Casa Medina Sidonia es en el testamento de doña María Coronel, de 1330, en que se nombra la almadraba porque tiene una deuda, y esa deuda se va a hacer sobre los rendimientos de la almadraba. Todos estos mapas servían a la casa, sobre todo en el siglo, todo hay que decirlo, en los siglos XIV, XV hasta mediados del XVII. La almadraba era de gran rentabilidad para la Casa Medina Sidonia. Pero con la expulsión del noveno duque, al ser acusado de haberse levantado contra el rey, de tener que abandonar, de perder Sanlúcar la jurisdicción, y una serie de factores, es verdad que la almadraba entra en crisis. Y ya cuando llega al siglo XVIII, el XIII, el XIV, el XV duque ya no sabe ni siquiera lo que es una almadraba. Hay una pérdida de lo que era la industria más importante de la casa. Y de ahí tan importante los archivos, y todos los administradores de aquel momento recurren a la documentación antigua para ver lo que era, dónde se armaba, qué es lo que producía. Por eso el siglo XVIII y sobre todo el XIX es tan profuso en documentación de planos, de croquis, de mapas, para ver dónde estaban esas almadrabas, en qué sitios, y sobre todo los informes tan importantes como el de Padre Sarmiento, que nunca se movió de su celda, solo fue una vez, salió 2 veces, cuando salió de Galicia para Madrid, para el convento, y cuando ya de mayor volvió y escribió su famoso tratado de la lengua gallega, ¿no? Y nunca salió de su celda. Estaba acompañado de un cuervo y de su gato Michelini, o sea, que lo conozco muy bien al padre Sarmiento, pero era un gran erudito, y de hecho Linneo, los alumnos de Linneo que venían a Madrid iban a su celda, todos los grandes ilustrados europeos iban a la celda del padre Sarmiento para informarse sobre arquitectura, sobre arqueología, sobre
un tratado que tiene maravilloso sobre cómo educar a la gente. Bueno, me desvío mucho. En fin, que esos mapas y planos pues nacen sobre todo a partir del siglo XVIII, porque hay que volver a retomar una industria que era importante para la casa. No olvidemos que los duques no pueden, tras la expulsión, no pueden volver a Sanlúcar Barrameda. Ya los que administran son terceras personas y evidentemente ahí también la Almadraba requería una técnica, necesitaba gente muy experta. De hecho, todo era un cursus honorum, la Almadraba, para los grandes cargos de la casa ducal. Primero tenían que ir a la Almadraba, aprender a ser capitán o arraez, y luego adquirían el cargo dentro de la casa ducal, como corregidor, alguacil, etc. O sea, realmente la Almadraba era un curso de nombre para futuras proyecciones de estos empleados, ¿no? Aquí, por ejemplo, antes se habló del conflicto que había siempre con la pesca en Cádiz. Aquí, por ejemplo, eso es un informe muy interesante de López de Mesa, que habla de que no se deben poner durante el periodo de Almadraba los barcos no pescaban atún, pescaban pescados diversos, porque impedía que el atún que venía por esa costa hacia Castelnuovo, Conil, pues se paraba y entonces se perdía muchos atunes, y eso creó un conflicto tremendo. Ya hubo conflictos anteriores con Cádiz, en concreto con el Marqués de Cádiz y con la Casa de Arcos, precisamente porque armaban Almadraba donde los duques no querían, ¿no? Entonces todos estos planos son planos, en este caso es el de Niebla, no olvidemos que la costa onivense también querían armar allí Almadraba. De hecho se hizo un intento en el siglo XVIII, incluso se construyó una chanca, luego ahí tengo el plano, pero bueno, siempre fracasó, ¿no? Por ejemplo, es el estado, para que se hagan una idea de la dimensión territorial y marítima que tenía la Casa Medina-Sidonia a partir de los siglos XIII hasta el siglo XIX, ¿no? Con el fin ya de los señoríos jurisdiccionales. Aquí ese es un mapa que ha salido también aquí, es del Fondo Medina-Sidonia. Aparece en todos los sitios, pero nadie sabe de dónde viene. Bueno, pues yo me gusta señalarlo, que viene del Fondo Medina-Sidonia, y en concreto ese es Sara de las Atunes. Probablemente lo hizo Francisco de Salanova, que fue un secretario y consejero del 14 duque de Medina-Sidonia, y que es el que además hace unos informes magníficos sobre cómo volver a reflotar el Almadraba. Esto es en concreto Conil, es muy naif, pero era una gente muy práctica. Buscaban lo práctico. A veces, evidentemente, los planos se ajustan a su visión del territorio, no se ajustan a lo que realmente era, ¿no? O sea, eso debemos también tenerlo en cuenta. En cambio, este es un mapa muy exacto de toda la parte del Coto Doñana, de la costa del Coto Doñana, también de Salanova, ¿no? Tenemos esto, los privilegios, ¿no? Los privilegios, porque es una documentación tan interesante, ¿ves? Ese es el documento que antes se citó, también de 1285, los primeros que se van a conceder Almadraba es a la Orden de Santiago, a la Orden de Caballería, ¿no? Que era una orden importante que viene también con Alfonso X y con Sancho IV, para repoblar un territorio como es Vejer y toda esta zona, ¿no? Y luego ya pasará todo a la Casa Medina-Sidonia con ese documento. Eso es la concesión de 1307. Es un privilegio que los que vengan mañana al archivo lo verán in situ, donde se especifica lo que se le concede al señor, y eso es lo que va a dar lugar a esa concentración que
que además requería una industria, ¿no? Como la almadraba. Este es el de San Lucas de Barrameda, de 1297, que también lo verán. Esos son albalás, eso es un tipo de privilegio también. Esos documentos son los que reconfirman, porque esa es otra, los distintos señores de la casa una y otra vez debían de volver a reconfirmar lo que ya se le había concedido los reyes anteriores a sus antepasados, ¿no? Entonces era una documentación muy, muy importante, ¿no? Este en concreto es de Juan I, que confirma todos los derechos y los privilegios con anterioridad, entre los que se encuentra evidentemente el privilegio de armar almadraba, ¿no? Esta es, por ejemplo, esos son el privilegio de Enrique III. Ya aparecen los primeros conflictos grandes con las otras casas, con el marqués de Tarifa, que armaba la almadraba ahí en Tarifa. Y luego también el duque de Cádiz. En Cádiz, de hecho, el primer duque coge una flota y se mete en plena almadraba en Cádiz. Eso fue una guerra de casas. No quiero alargarme mucho más, pero bueno, quiero que vean algún documento antes de venir al archivo, para que se hagan un poco una idea con lo que los historiadores construimos los relatos históricos, ¿no? Este, por ejemplo, es del marqués de Villafranca, relativo a los privilegios. Claro, estos señores se preguntaban, bueno, ¿y yo dónde podía armar? ¿Por qué el marqués de Cádiz me pone ahora un pleito? Bueno, pues todos esos informes, y son realmente los informes que nos han permitido volver a reconstruir una almadraba tal como era en todos sus aspectos, ¿no? Los famosos diarios, hay 88 diarios de Almadraba, y este es de 1554, y ese nos relata pues de dónde venían los aventureros, si eran italianos, si eran portugueses, si eran esclavos, con su nombre, su apellido, lo que cobraban, de dónde venían, porque decía José alemán, pues ya sabías que venía de Alemania. A veces te lo especificaba, pero normalmente el apellido era el sitio de donde venían. O Josep francés, pues ya sabías que era francés, ¿no? En la mayoría es verdad que la almadraba servía para una determinada época del año vaciar las cárceles de Sevilla, ¿no? Porque por la pragmática, sobre todo, de Felipe II, se prohibía a la gente que no tenía trabajo, había que meterla en la cárcel, ¿no? Entonces, mucha gente estaba en la cárcel, pero no porque fuesen ladrones, ni nada por el estilo, simplemente porque eran pobres, ¿no? Entonces se metía en la cárcel, y la almadraba era una forma de dar trabajo y tal. Había, evidentemente, de todo. Yo, con la visión del padre León, evidentemente tenemos que pasarlo eso por un tapiz, él lo veía eso de una manera, de cierta manera subjetiva, era un religioso, y evidentemente había aspectos pecaminosos, pero no olvidemos que, por ejemplo, en la almadraba de Zara estaban los duques y la duquesa. Entonces había pocas bromas, había reyertas, pero ni la gente era tan brutal, tampoco, ¿no? Ni había tanta mujer suelta. E incluso hay unas ordenanzas de la duquesa, de cómo. Y hay una muy graciosa, además, porque dice que no deben decir tacos. O sea, imagínate, o sea, de ahí ya se pasa. Pero vamos, que todo eso es una documentación subjetiva que hay que pasarla por un tamiz. En cambio, los diarios pues, nos hablan realmente lo que pasaba. Y si había algún conflicto, es que lo ponía. Y no había tantos, había, pero no tantos, ¿no? Como ese imaginario cervantino pensaba. Yo pienso que ahí quiero abrir yo un debate. Sería interesante profundizar en esos aspectos, ¿no? Lo que dice la literatura y lo que dice la documentación, ¿no? Este es otro chico, por ejemplo, de dónde venía la madera para hacer esos barriles que vieron. Pues la mayoría venía de Flandes, porque era la madera más duradera. Los libramientos y provisiones, una documentación fundamental
para conocer todos los registros desde el punto de vista económico, ¿no? Aquí relación de los pertrechos es muy interesante, todo lo que necesitaba una almadraba. Es que Antonio Llero, que es también otro estudioso, él ha registrado más de 300 profesiones alrededor de una almadraba, fuera parte de los ventureros, de la gente propia de la almadraba. Porque está el espartero, el que hacía la barca, es que todo un mundo económico. O sea, eso era importantísimo para toda esa región, ¿no? Gastos del personal, qué consumía, por ejemplo, sabemos muy bien lo que se consumía en la mesa del capitán o lo que consumía la gente del común, qué tipo de pan. El pan venía aquí de los molinos de Vejer, se hacía el pan, candeal. El candeal, por ejemplo, iba para la mesa de los duques y el pan de trigo iba para los ventureros o para la gente de la mar, ¿no? También allí incluso pues, vemos esa distinción de la que yo antes mencioné, hay una jerarquía también en la comida, ¿no? Informes todos los sistemas, distintos tipos de pesca. Hay muchos conflictos en el siglo XVIII con la entrada de la almadraba de buche, y bueno, es cierto que hasta el siglo XIX no se va a permitir. Los primeros en oponerse es la gente de Conil. En cambio, Zara, algunos dicen, pues se puede poner, ¿no? Algunos administradores de Zara, pero es verdad que al principio eran muy reacios, ¿no? Aquí vemos, esta es la almadraba de Lepe, en concreto, vemos cómo es la de Buche, no sé si lo ven aquí, es que no tengo el puntero, me va la mano, ¿no? Pues también esos documentos, esta es muy bonita, esta es como era una almadraba de tiro. Eso, la primera persona que realmente nos va a describir los personajes que aparecen va a ser Isabel en el librito sobre la almadraba, hace ya muchos años, ¿no? Mañana lo verán. Este, por ejemplo, ya es más rudimentario, pero se van sucediendo informes. Ya los de 19 no son tan perfectos como los que había en el siglo XVIII. Aquí pues contabilizamos los atunes, cuántos había, pues esto, fíjate, es una relación de 1503 a 1726. La pesca. Eso, por ejemplo, hay que contrastarlo a su vez con los diarios de Almadraba o con los libros de cuenta, porque eso es un informe, pero es real. También las cuentas a veces son subjetivas, no todo lo que hay en un archivo, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. Cuentas, más cuentas, bueno, me paso por aquí. Por ejemplo, el cobro indebido de impuestos. El duque también estaba exento de pagar impuestos, entonces el rey le sigue eximiendo hasta ya el siglo XIX, en que tiene que pagar como cualquier otro, pero el atún estaba exento de pagar impuestos, ¿no? El IVA, por ejemplo, el IVA de la época, que es la alcábala, ¿no? La alcábala no tenía por qué pagar. Sobre la renta del noveno, del pescado, era otro impuesto que gravaba mucho el pescado, y hay mucho conflicto, sobre todo con la gente de Conil. Cobro indebido de impuestos. Bueno, he sacado este escudo porque refleja muy bien el paso del tiempo. Este es un escudo ya del siglo XVIII, y vemos lo que para la casa representaba la almadraba. O sea, en el escudo es por primera vez aparecen los atunes, Guzmán el Bueno, tirando el cuchillo, las columnas de Hércules. O sea, la casa, a pesar de esa pérdida de memoria y también de la escasez económica que le producían el montar las almadrabas, porque si tú miras las cuentas, era más, a veces el gasto, había años que era más gasto que ganancia, pero en su imaginario seguía estando esas almadrabas allí, ¿no? Y lo incorporan a su escudo como un elemento de prestigio,
como también con un elemento de poder. Es un escudo para mí muy interesante desde ese punto de vista. Los bandos, que no había que pescar durante la almadraba, esto lo tenemos desde el siglo XVI en adelante. Las ejecutorias, también, porque la almadraba del duque llegaba hasta Almería. También allí había conflictos menores. Por ejemplo, aquí también vemos, por ejemplo, cómo se hace un barco. Por ejemplo, ese barco se hace con madera reciclada, de un barco, y ya es el último intento de hacer algo por esa almadraba, ya lo hace el 16 Duque. Vemos también eso, pues hay en un archivo. Aquí, por ejemplo, ya cuando se quiere, aquí, bueno, pasaba esto, cuando se quiere establecer ya una población, el 14 Duque está empeñado en seguir, en establecer poblaciones en los lugares donde se estaba quedando despoblado de elemento humano, ¿no? A imitación de las de Olavide. Olavide, en toda la parte de la Carolina, va a traer alemanes, flamencos, tal, y va a repoblar zonas despobladas, un poco como ahora, ¿no? O sea, la idea ya está ahí presente. Y entonces se piensa en Zara, ¿no? Pero al final se opta por Barbate, y esto es un pequeño croquis del río Barbate porque se considera que es mejor. No quiero acabar sin, por supuesto, la chanca, los planos de la chanca, cuando se hace, en qué momento, la distribución. Es una pena cómo está. Yo no entiendo cómo las autoridades dejan perder un recurso turístico y patrimonial, la memoria de un pueblo, y lo dejan abandonado de esa suerte, porque llevamos años luchando para que esto se reconstruya, o por lo menos no se destruya, pero no hay manera. Acabaré viendo pisos, y lo acabaré, lamentablemente. El mundo... a veces me pregunto para qué sirven los archivos, ¿no? He dado toda una lección para lo que sirven, pero al final miras a tu alrededor, digo, bueno, de todo eso, ¿qué es lo que queda? Queda nuestra voluntad como individuos, como personas, de seguir luchando por algo que es nuestra tarjeta de identidad. Es que eso no es medio... no sé, cuando yo hablo de historia, quiero pensar que estoy hablando de algo más que de algo erudito o algo, sino estoy hablando de la memoria de un pueblo, de una nación, que es algo tan importante para que la sociedad sigamos avanzando, y de alguna manera esas políticas actuales nos están destruyendo esa memoria, y nosotros lo estamos consintiendo. Ahí tenéis un ejemplo en Trump, menos mal. Espero que no venga a veranear a Zara de los Atunes, o sea, no hagáis más propaganda, porque este acaba con esto. En fin, la chanca, la famosa chanca, las cuentas. Antes ya en el 16 había allí se puso allí un mesón, el Mesón de Sol, donde había también algún que otro conflicto, ¿no? En la chanca. También ya cambio de propiedad, ¿no? Cuando ya se vende el pradillo, y con ello se vende también la chanca en 1877. En aquel momento había 1000 personas viviendo en Zara de los Atunes. Eso es una chanca que es de Lepe, para que vean que la gente quería seguir. Esa es una chanca porque está en un libro eso está en un diario de Zara, en el diario de Zara de los Atunes. Probablemente es un dibujo anterior al siglo XVIII, creo que debe ser del XVII por tipo de indumentaria y tal, y es una visión de la almadraba de cómo se pescaba, probablemente para enseñar a los hijos del duque o para enseñar a los administradores. Aquí, por ejemplo, las salinas de aquí, de Barbate y de Vejer, algo tan fundamental como fue la sal, ¿no? Tenemos toda la historia de la sal, en cómo se usan, cuántos caíces se precisaban en cada momento, cuando irrumpe Felipe II con los impuestos, y eso produce
un esquilamiento en cuanto a productividad. Ahí se ve una crisis muy grande porque, claro, el atún era un recurso proteínico para la gente del común. Ahora es una exquisitez el atún rojo, pero en aquel momento el atún era la proteína de la época. ¿Comprende? Y entonces la sal era la nevera. Si tú incrementas, si tú le metes aranceles del 20%, pues la gente ya no come atún. ¿Qué es lo que pasó en esa época también? Siempre ha habido Trump. Siempre. Claro, y para eso sirve la historia. Tenemos libros de cocina. Este en concreto es de Francisco Martínez Montiño, El arte de la cocina de bizcochería. Era un cocinero de Felipe IV y tiene muchísimas recetas de atún. Tiene muchísimas recetas. Y yo, cuando todo el montaje sobre ciudad gastronómica de Sanlúcar, yo estaba muy empeñada que se hiciera algunas recetas de esto, pero bueno, al final no se hizo y es una pena. Pero bueno, como hacéis la ruta del atún, a ver si cogéis alguna receta del siglo XVII, del XVIII, hay cosas buenísimas, la verdad. Bueno, esto también son los libros de cuentas, de raciones, y bueno, y acabo, bueno, ya mañana veremos. Aquí tenemos un conflicto, es muy interesante, cuando la casa pierde la almadraba, y acabo, en 1812 los duques tienen que renunciar a ese privilegio de armar exclusivo. Entonces ellos, a pesar de que es una industria para la casa ruinosa, quieren seguir armando. Y los primeros que se oponen para que los duques se matriculen es la gente de Conil. Pues no quieren, porque dicen que ya han abusado bastante. Vamos, en otras palabras, ¿no? Y no quieren y les impiden armar en la primera época. Es muy interesante todo ese conflicto, ese entrechoque, ¿no? Viene la era moderna, la era liberal, ya los duques dejan de tener autoridad y vienen nuevas autoridades, que eso lo explica muy bien Antonia, ¿no? Y entonces es la nueva aristocracia que se enfrenta a la antigua. Pues eso es muy interesante. Y cómo se comporta la sociedad en ese conflicto, ¿no? Lo digo para el estudio. Yo no me dedico en concreto a estudiar la almadraba, mi campo es otro, ¿no? Pero bueno, ahí lanzo para los que os dedicáis a la lucha por los derechos señoriales, y no sé con qué documento acabo. Bueno, estos azulejos, había toda una serie en el Palacio Sevillano de los Duques en la Plaza del Duque, que hoy es el Corte Inglés, ¿vale? Y había toda una serie de esos azulejos sobre la almadraba. Y ha pervivido uno en Córdoba, y esa foto, la hicimos pues en los años 90, una cosa así, en un restaurante. Y ahí sigue. Y con eso acabo, señores. Espero que le haya dado una pequeña visión de lo que es un archivo, de lo que sirve un archivo, y que bueno, mañana nos veremos algunos, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada.